Buenas noches a todos. Vamos a comenzar em, la predicación del día domingo. Recordarán, estuvimos ahí en primera los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 9 al 12. Hablamos de dos cosas, pero que podemos definirla prácticamente como una sola. Dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado, el amor fraternal y por otro lado, la vida cotidiana, en ese sentido que daba orientación hacia la gente que no cree, ¿sí? Pero, como decíamos el domingo, son dos aspectos inseparables, ¿no? No podemos pretender ser cristianos respecto del amor fraternal y tener un mal testimonio con los no creyentes. Eso no puede ser, sino que tenemos que ser integrales. Veamos entonces el primer punto respecto del amor fraternal en los versos 9 al 10. Si alguien me ayuda y puede leer esos versículos, primera de Tesalonicenses, capítulo 4 versos 9 y 10, para recordar. Amén. Amén. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Muchas gracias, Aníbal. Ahí vemos entonces, ¿no? Cómo esta primera referencia al amor fraternal, el apóstol reconoce en los tesalonicenses que ellos lo estaban haciendo, pero no se conforma con eso o no le dice que es suficiente, sino que deben abundar más y más en ello. Y que también una frase que yo también desarrollé un poquito más el día domingo, que habían sido enseñados por Dios a amarse. ¿Recuerdan? Yo les decía que esto no significaba que Dios mismo les había enseñado, que les había dado alguna revelación especial, sino que la propia palabra, en este caso a través del apóstol Pablo, vino a ser esa enseñanza directa de Dios. Eso nos enseña una vez más, amados hermanos, que cuando nosotros recibimos la palabra del Señor es algo serio, ¿no? Si es Dios quien nos está hablando, eso demanda de nosotros la atención y la disposición que tuvieron, por ejemplo, los hermanos de Tesalónica, para obedecer y para vivir en esto tan fundamental e importante como lo es el amor. Entonces, al final, ¿no? Podríamos decir que aquellos que de verdad son enseñados por Dios, cuando se someten a la palabra, son aquellos que terminan poniéndola por práctica, ¿no? El que es enseñado no solo ha recibido los conocimientos, sino que ha recibido esa vida capaz de aplicar ese conocimiento. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo podamos tener siempre presente respecto del amor y respecto de cualquier otra enseñanza. No solo quedarnos en lo teórico, sino que avanzar siempre a cómo nosotros podíamos aplicar esto. Em, Aplicaciones prácticas en este sentido, cosas que enfatizamos no solo en esta enseñanza, sino en otras. ¿Cómo yo puedo someterme a la palabra del Señor? ¿Cómo puedo yo llegar a amar de la manera que Dios espera que nosotros amemos y abundemos más y más en ello? Definitivamente necesitamos conocer la voluntad del Señor. Entonces, debiésemos nosotros dedicar un tiempo diario a poder leer y reflexionar en la palabra. Eh, una vez que hacemos este ejercicio de lectura, de reflexión, entonces también pedirle al Señor que nos ayude a ponerlo en práctica. Eh, Participar, siempre es bueno participar de grupos pequeños, de estudios bíblicos. Se, Se está dando, ¿no? Hace ya un buen tiempo, nosotros nos reunimos con un pequeño grupo de varones los días martes. Eh, Llevamos un buen tiempo, ya como 3 meses al menos.
y estamos compartiendo estas dinámicas de estudio bíblico, conversamos también, a veces hermanos que abren su corazón respecto de cosas que están pasando, oramos. Las mujeres también se reunieron el sábado anterior y en esa dirección, en ese sentido, hermanos, instarles a poder, si está dentro de su posibilidad, hacerlo, participar de estas instancias que buscan precisamente esto, ¿no? El estímulo de los unos a los otros. También, en consecuencia, el amarnos los unos a los otros. Es difícil llegar a amarnos los unos a los otros si no hay este compartir constante. Em, Aquí algo práctico, ¿no? A algunos les pueda servir quizás anotar un versículo o quizás anotar la enseñanza de esta semana o quizás cómo esta predicación en particular, esta enseñanza que estamos ahora revisando de manera más práctica, impactó tu vida. Entonces eso quizás escribirlo, anotarlo quizás en el celular o en un lugar que tú puedas ver constantemente y planteárselo como una meta, ¿no? E ir revisando de manera periódica si estamos corriendo en esa dirección o no. Son buenos ayudas memoria para nosotros. Y también buscar la ayuda también de un hermano que tenga más experiencia, más años en la fe y que nos ayude a entender y aplicar la escritura de manera particular. Eso es siempre positivo, siempre es necesario. Em, Respuesta, o sea, perdón, pregunta, a ver si alguien se anima a participar, les animo a participar. ¿Cómo podemos nosotros llegar a vivir esto de abundar más y más en el amor fraternal? Les cedo el micrófono. ¿Cómo nosotros podemos abundar más y más en el amor fraternal? ¿A nadie se le ocurre nada? ¿Cómo podemos nosotros recibir este desafío que Pablo sostuvo o escribió a los tesalonicenses de abundar más y más en el amor fraternal? Lo primero, hermano, que eh, este mandato no surge o no lo vamos a lograr ejecutar o poner por obra desde nuestra propia fuerza, fortaleza o ganas de hacerlo, sino que todo esto fluye desde el amor de Cristo, ¿no? Porque Dios nos ha amado, nosotros podemos amar también a nuestros hermanos en la fe. Entonces, bueno, algunas cosas prácticas, las decíamos el domingo, pero creo que vale la pena repetirlas para enfatizarlas, ¿no? Invitar a alguien a tu casa. eh, Ojalá un hermano que no conozcas muy bien, puedes compartir, le decía yo el día domingo, algo sencillo, no tiene que ser tan elaborado ni lujoso. Ofrecer, ofrecernos también ayudas concretas eh, sobre en qué podemos ayudar a determinado hermano o hermana y comprometerse a hacerlo. Eh, Algo muy importante para cualquier iglesia local, incluida la nuestra, responder con amor frente a los conflictos, frente a las diferencias. Cuando tengamos desacuerdos, no solamente evitarlo, no solamente enojarnos, sino que buscar la oportunidad de tener una conversación honesta y en amor, ¿no? En el amor de Cristo que nos une para poder resolver ese asunto. Y bueno, ese principio, ¿no? De resolución en base al amor no solo sirve en el contexto de la iglesia, sino donde quiera que hayan seres humanos y nosotros estemos allí como hijos de Dios, tenemos que aplicarlo. Pero es una manera cierta de poder abundar más y más en el amor del Señor. Eh, Participar activamente en la comunidad, asistir a los servicios. Tenemos un solo servicio, digamos, los días domingos, pero ya tenemos otras también oportunidades de congregarnos. Los decía yo recién, los martes con los varones. Este Zoom también.
es una oportunidad virtual de hacerlo y también el tema de las hermanas que se están juntando también todos los jueves. En fin, son cosas que ustedes ya saben, hermano. Y cuando yo las repito, es evidente que no las repito para quienes están participando. Las repito para aquellos que no lo están haciendo, de manera que se puedan motivar y participar, porque se dan cuenta que tiene relación con la palabra. O sea, no es como que el pastor quiere que... No, es Dios, como decíamos antes, ¿no? Es Dios por su palabra el que te está diciendo, oye, tú necesitas esto. No solo verlo como una alternativa, sino que de verdad darle prioridad a las cosas que tienen que ver con la iglesia de Cristo y no tenerlas por secundarias o terciarias, sino que de verdad tengan prioridad. Orar de manera específica para aquellos que no tienen tan buena memoria, poner quizás en un listado el nombre de los hermanos de las familias, orar por sus necesidades de manera constante. Respecto de la hospitalidad, asunto que yo abordé apoyado en el texto de Hebreos, donde se nos decía que teníamos que también mostrar de manera permanente el amor entre los creyentes. La hospitalidad, bueno, en el contexto bíblico, se albergaban a estos viajeros. Nosotros hoy día podemos hacerlo de otro modo, ¿no? Y también ofreciendo, extendiendo, ¿no? Invitaciones fuera del contexto de la iglesia, porque obviamente el domingo es un tiempo muy acotado a poder también participar con otros hermanos. Hospitalidad sencilla, invitaciones sencillas. No necesitamos un palacio, necesitamos un hogar acogedor, un espacio acogedor, a veces ni siquiera un espacio, hermano. Si tú quieres edificar a alguien y si no tienes un lugar, hasta la plaza puede ser útil para conversar de las cosas del Señor. Acoger a nuevos visitantes, cuando, por ejemplo, viene una persona nueva a la iglesia, presentarse, sentarse con él, tal vez, ¿por qué no?, ofrecerle el número de contacto si es que tiene alguna necesidad de oración, compartir nuestros recursos, un recurso que a veces no es muy valorado por nosotros, el recurso del tiempo, ¿no? El tiempo también es un recurso y podemos disponerlo para también mostrar abundar en el amor. Este ejemplo me parece que yo también lo daba hace algunos Zoom atrás. Si tienes transporte, ofrece a llevar a alguien que lo necesite, visitar enfermos o necesitados, identificar a aquellos que están pasando por dificultades, por pérdidas, por problemas, visitarlos y llamarlos regularmente. Organizar actividades, aquí, bueno, otra vez, ¿no? Coordinar almuerzos compartidos, salidas recreativas, a ver si más adelante, cuando mejore el tiempo, podemos hacer ese tipo de cosas también a nivel congregacional. Em, y bueno, ahí ya pasamos al segundo punto, ¿no? Respecto de la vida cotidiana y el trabajo. Este concepto que dice el apóstol Pablo que debemos eh, anhelar una vida tranquila, según el pasaje, ¿no? Ocupándonos de nuestros propios asuntos, trabajando con nuestras manos, siendo personas responsables en nuestros trabajos, no ser entrometidos, no ser holgazanes, eh, no ser flojos en buen chileno. Todo eso tiene que ver con tener una vida tranquila, ¿no? Como decía Warren Wiersbe, tranquilidad de mente y de corazón, paz interior, ¿no? Que tiene que ver con la vida cristiana. Eh, Aquí como asuntos prácticos, establecer límites saludables. eh, Ahí probablemente cuando el texto dice que no debemos entrometernos en lo ajeno, el principal asunto ahí está en cómo aprovecharse, ¿no? Pero es lógico que lo que estaba pasando, yo se los decía el domingo, cuando estas personas, estos creyentes, supongamos que eran creyentes, iban a las casas de los hermanos para que los alimentaran, obviamente se terminaban entrometiendo en todo, porque irrumpían, ¿no?
irrumpían en dicho contexto. Y imagínense, pues, los hermanos estaban ahí en sus cosas, en el quehacer del hogar, y llegaba un hermano sin previo aviso. Claramente era un entrometido, y no solo por el hecho de estar eh, consumiendo los recursos del hogar de manera imprevista y sin invitación, sino también porque interrumpía toda la economía del hogar, todo el quehacer del hogar. Entonces, obviamente esto también tiene alcance para las personas que eh, no voluntariamente, sino que intencionalmente son entrometidos y tiene alcance también y aplicación para personas que como que se sienten en la libertad de meterse en la vida de los demás y opinar y dar consejos. Eso es de bastante cuidado. Yo, si hay algo que he aprendido en el camino como creyente y como pastor, es que los consejos que no te piden, aún siendo pastor, son casi siempre desestimados. Casi siempre desestimados. Incluso aquellos que te piden son desestimados. Pero cuánto más cuando no te piden, nadie te pide el consejo. Entonces, cuando no te piden consejo, no está el reconocimiento de algo. Entonces ahí se da algo bien particular. Obviamente cada caso debe ser analizado en su contexto. De pronto hay un hermano que está perdido, pida unos consejos, es necesario intentar ayudarlo. Pero hay otros casos en que eh, quizás para cosas no tan comprometedoras, eh, a veces uno pretende hacer un bien dando un consejo y en realidad puede haber una línea muy delgada entre dar un consejo y ser entrometido. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, sobre todo con el que lo quiere dar, ¿no? Tiene que ver mucho con el corazón. Si yo me siento como mejor que el otro, más maduro, más, y voy a dar consejos así, he conocido personas así, que ellos mismos se perciben como muy espirituales. Entonces van abordando a las personas, dándoles consejos de cómo criar a sus hijos, de cómo hacer esto, de cómo hacer esto. Eso generalmente no tiene un buen resultado. Generalmente no tiene un buen resultado. Entonces, bueno, volviendo a estas cosas prácticas, em, establecer límites saludables, no te involucres en chismes, ahí también hablando de lo mismo, ni en asuntos que no te corresponden. Eh, si alguien quiere contarte algo de otra persona, lo que primero debiésemos nosotros decirle o preguntarle es si ya habló directamente con esa persona. Eh, Ustedes lo saben, una de las cosas que daña cualquier agrupación, incluida la iglesia, incluida nuestra iglesia, son los chismes. Entonces no nos involucremos en los chismes, hermanos, sino que evitemos, este es como un cáncer en la iglesia en general, ¿no? No solo en la nuestra, sino que en cualquier iglesia donde el chisme se implanta, ¿no? Y se instala como práctica constante, va a causar estragos, va a causar estragos. Así que no seamos parte de eso. Prioriza tus responsabilidades, ¿sí? Hablando de esta responsabilidad que tenemos respecto de nuestro trabajo, tener claro qué es primero, qué es segundo, ¿no? La familia, el trabajo, la iglesia, y asegúrate de cumplirlos, ¿no? De ser responsables. Hacer un trabajo diligente, todos sabemos qué es hacer un trabajo diligente, ser puntual, es cumplir con las tareas que se me han encomendado y un tercer punto tal vez, no usar el tiempo laboral para atender asuntos personales. Todo eso es importante, son cosas prácticas, ¿no? ¿Cómo ocupar también bien nuestro tiempo? Bueno, las distracciones también. Limita el tiempo en las redes sociales o en actividades que te roban la paz, eh, que te llevan a compararte con otros o a entrometerte en las vidas ajenas. ¿Por qué es tan importante nuestro testimonio en el trabajo? Bueno, el texto lo revelaba al menos en dos aspectos, ¿no? Que tenemos que nosotros considerar. Eh, Tenemos que conducirnos honradamente con los de afuera. Allí viene el asunto del testimonio. Y aquí se reúnen las dos enseñanzas, ¿no? O sea, son dos enseñanzas en una sola prédica, pero que nos hablan de la integridad y la integridad como se manifiesta en el área de la iglesia y también en el área, ¿no? de nuestra vida
en nuestra relación con aquellos que no son creyentes. Eh, ¿De qué nos sirve a nosotros ser buenos creyentes los días domingos si vamos a ser pésimos trabajadores? No sirve, hermano. Tenemos que luchar por cultivar consistencia, ¿sí? No digo que esto se consiga de la noche a la mañana, porque también hay como vicios, ¿no? En este sentido, que arrastramos también desde nuestra antigua naturaleza y que no son tan condenables. Alguien puede, por ejemplo, haber sido, el Señor lo sacó del alcoholismo, de la adicción, algo así, pero no es tan mal mirado si alguien dice, no, que generalmente no lo va a decir, yo soy flojo, que también es un pecado, ¿se dan cuenta? También es un pecado y hay gente que ha vivido tantos años de esta manera, no siendo dirigente, no siendo, teniendo cientos de trabajo, porque nunca logra afianzarse, nunca logra ganar la confianza de las personas con las cuales trabaja, entonces tienen un montón de trabajo, nunca están conformes, etcétera. Son muchos factores que pueden determinar eso. Em, pero también el ser irresponsable también es un pecado y debe ser un pecado del cual debemos también arrepentirnos, ¿no? Entonces, aquel que nunca ha logrado ser un buen trabajador antes de llegar a la fe, tiene que llegar a un punto de ser un buen trabajador. O sea, la fe cristiana debe también llegar hasta ese aspecto de nuestra vida, que a veces no, como nosotros lo apartamos, pero no debe ser así. Aplicaciones prácticas, ser excelentes trabajadores, ¿sí? Hagamos las cosas de la mejor manera que nos sea posible, obviamente cumpliendo la ley, no se trata de ser esclavos del trabajo, ¿no? Sino que haciéndolo como para el Señor y también, obviamente, la Escritura también nos enseña a respetar y a ceñirnos a lo que es la ley, en este caso nosotros vivimos en Chile, laboral en nuestro país. La ética cristiana, no participes en prácticas corruptas o deshonestas en el trabajo, aunque otros lo hagan, ¿no? Y eso es muy también corriente, muy común, que si otros roban, si otros sacan cosas del trabajo, bueno, todos lo hacen, no es nuestra ética, ¿no? Entonces los recursos también, ahí los recursos del lugar de donde trabajamos son para esos propósitos, no para propósitos personales. Una actitud positiva, también es importante, ¿no? Tenemos que mantener una actitud de servicio y de gratitud en el trabajo, no quejarnos constantemente en contra de nuestros jefes o compañeros. Eh, y bueno, yo ahora a veces uno se da cuenta de que estando en otros contextos, eso se da mucho, ¿no? Esa queja constante y no debiese ser, no debiese ser parte de nuestras actitudes. Otra cosa también que podría ser aplicación, orar por los compañeros de trabajo de manera regular, privada, pero obviamente si alguien está en necesidad, también estar solícito en poder orar en favor de esa persona. Y ser de un espíritu excelente, eh, rechazar la mediocridad, ¿sí? Y que nuestra fe nunca sea excusa para hacer lo mínimo, sino que podamos, incluso al revés, ¿no? Que nuestra fe nos lleve a ser lo más excelente, lo más comprometido que debiésemos ser. Y terminar siendo confiables y buenos trabajadores, que el mundo nos pueda ver de esa manera. Lo decíamos el domingo, el trabajo no es una maldición. Dios le dio trabajo a Adán antes de la caída y también el trabajo debe ser para nosotros una bendición, un escenario, un buen escenario para dar cuenta de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Déjeme ver si tengo algo más por acá. No, creo que eso ya lo hemos hablado. Bueno, finalmente se integran estos dos asuntos, ¿no? Cómo se integra el amor fraternal y la vida cotidiana. Solo hay una vida cristiana, no hay dos vidas cristianas. Una vida cristiana, la manifestación dentro del contexto de la iglesia, obviamente va a ser
en el amor fraternal. Y aquí en nuestro texto nos decía, ¿no?, que debiésemos tener buen testimonio con los de afuera. Una correcta administración de nuestros recursos, de nuestro trabajo, es tener un buen testimonio con aquellos que no conocen al Señor. Bien. Para la reflexión y preguntas personales, finalmente, ¿en qué áreas yo, Eduardo, cada uno de ustedes también debe preguntarse lo mismo? Necesito abundar más y más en el amor fraternal. ¿En qué áreas? ¿En qué aspectos prácticos? ¿Qué decisiones tengo que tomar yo que den cuenta de que de verdad quiero abundar más y más en el amor fraternal? ¿Cuáles son esas decisiones? Piénselas, medítelas, no ahora, obviamente, no tampoco para compartirlas necesariamente, pero ¿cuáles son esas decisiones que deben transformarse en acciones que nos van a llevar a abundar más y más en amor fraternal? ¿Hay algún síndrome de aislamiento actualmente en nosotros que nos está impidiendo involucrarnos con nuestros hermanos? ¿Se acuerdan que yo les daba el ejemplo del tiempo de pandemia? A veces estamos también de esa manera, pero en cuanto a nuestros hermanos, no queremos relacionarnos, no queremos interactuar, casi como si estuviésemos con un COVID espiritual, ¿no? Tomando medidas que la palabra del Señor nos dice que entre hermanos en la fe no debiésemos tomar. Y como estamos así, como estamos aislados, eh, tenemos menos recursos, hermanos. La iglesia de Cristo, nosotros, somos llamados a ser eh, recursos en algún sentido para edificarnos los unos a los otros, para amarnos los unos a los otros. Pero si yo estoy con resentimiento, si yo no quiero participar, entonces finalmente, hermanos, el más perjudicado voy a ser yo mismo. Y en lugar de ser edificado, amado, bendecido, afirmado por mis hermanos en la fe, y como no estoy recibiendo ese efecto de la gracia del Señor, entonces, por decir, por decirlo de algún modo gráfico, ¿no? En lugar de estar, eh, supongamos, un año en una situación compleja, difícil, sin sentirme afirmado, cobijado por mis hermanos en la fe, cuando estoy en este síndrome de aislamiento espiritual, voy a estar 2 años, voy a estar 3 años, hasta que yo me dé cuenta, a través de enseñanzas como esta, o a través de tropiezos que muchas veces son duros, de que me estoy aislando de algo que Dios quiere que yo sea parte. ¿Se dan cuenta? Em, Aplicación también, mi desempeño laboral hoy en día, eh, mi desempeño laboral o como estudiante, aquellos que están estudiando. Glorifica al Señor, glorifica al Señor, más allá de lo que yo recibo, ¿no? Eh, para algunos de ustedes, estudiantes, tal vez recibir un 5 va a ser gloria al Señor porque diste lo mejor de ti. Para otro con más capacidad va a ser quizá un 6 o un 7, no lo sé. En el caso de los que trabajamos, no solo estar pensando en que yo tengo que trabajar porque me pagan y si en realidad no trabajo no me pagan. Más allá de eso, que obviamente lo necesitamos, el texto lo dice, cubrimos nuestras necesidades, la de nuestra familia, etcétera. Pero más allá de ese tema, hacerlo delante del Señor, de manera que Él sea glorificado a través de un buen trabajo que nosotros podemos hacer. Finalmente, esta pregunta es más general, ¿no? También refería al mismo asunto. ¿Hay alguna inconsistencia entre mi vida como creyente en el contexto de la iglesia y mi vida fuera de la iglesia que yo debiese corregir? Entonces ahí tenemos esas 4 preguntas, ¿no? ¿En qué área de nuestra vida necesitamos abundar más y más? Reflexionemos en ello y propongámonos también ponerlo por práctica. Estoy sufriendo hoy día, de manera específica o general, aislamiento espiritual.
y mi desempeño como trabajador, como estudiante, va más allá eh, de lo, de lo práctico, sino que estoy pensando en que como estudiante voy a glorificar a Dios, como trabajador voy a glorificar a Dios. Y si hay en nosotros inconsistencias, ¿no? En nuestra vida, de lo que es eh, la iglesia y mi vida fuera, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la enseñanza del día domingo, hermanos. No sé si alguien quiere, acá, por acá me parece que había un mensaje de acá Aníbal respecto del primer tema. Dice, con las ayudas de la mercadería del primer domingo, respecto del primer punto de la prédica. Más bien de la reflexión esta noche. No sé si alguien quiere compartir algo. Delante, cuando pedí compartir, nadie compartió, por eso seguí hablando, hermanos. Pero si alguien quiere compartir algo, siéntase ahora en la libertad de poder hacerlo. ¿No?